Si alguna vez pensaste que ya habías visto todo en el mundo del espectáculo, prepárate porque lo que vamos a relatar hoy no tiene precedentes. Es una historia que ha dejado a todos sorprendidos, una combinación de emociones intensas, situaciones dramáticas y giros inesperados que han captado la atención de todos los medios y las redes sociales. Este no es un simple caso de celebridades lidiando con problemas personales. Es una trama llena de conflictos humanos que refleja lo que sucede cuando las emociones no encuentran un cauce saludable. Y si eres de los que aman estar al tanto de cada detalle y nunca perderse el menor movimiento de sus famosos favoritos, este es el momento perfecto para suscribirte a Chismeando con Glamour, donde siempre traemos los relatos más exclusivos y las historias que otros solo insinúan. Sin más dilación, comencemos con esta polémica que está en boca de todos. La relación entre David Rodríguez y Omar Sánchez no solo alcanzó un punto de tensión máxima, sino que esta tensión se desbordó de una manera que nadie hubiera podido prever. Lo que comenzó como una discusión verbal en la que ambos intercambiaban palabras cargadas de reproches y frustraciones acumuladas se transformó rápidamente en un altercado físico que dejó a todos los presentes perplejos. Esto no sucedió en un lugar privado donde las emociones podían manejarse lejos del escrutinio público. Ocurrió en plena calle, bajo la mirada de transeúntes que, incapaces de apartar la vista, fueron testigos de un enfrentamiento que no solo puso en evidencia las tensiones entre estos dos hombres, sino que también dejó al descubierto las complejas dinámicas familiares que los rodean. No es un simple desacuerdo entre dos personas, es la manifestación de un conflicto mucho más profundo que involucra a Anabel Pantoja, su hija Alma y los roles que cada uno de estos hombres intenta ocupar en la vida de la pequeña. Para entender cómo llegamos a este punto, es necesario retroceder un poco y analizar los antecedentes que han dado forma a esta situación. Omar Sánchez, quien hasta hace poco tiempo tenía dudas sobre su conexión con Alma, recibió finalmente los resultados de una prueba de ADN que confirmaron su paternidad biológica. Este momento, que podría haber sido una oportunidad para construir un vínculo positivo, terminó siendo el catalizador de una serie de eventos que llevaron a este enfrentamiento público. Al conocer los resultados, Omar expresó de manera clara su intención de asumir un rol activo como padre, de integrarse en la vida de su hija y de recuperar el tiempo que, hasta entonces, había estado perdido. Para él, este no era solo un derecho, sino también una responsabilidad que sentía profundamente. Por otro lado, David Rodríguez ya había ocupado ese espacio en la vida de Alma desde antes de su nacimiento. No solo estuvo al lado de Anabel durante el embarazo, brindándole apoyo emocional y físico en un momento crucial de su vida, sino que también asumió con dedicación total el papel de figura paterna para la niña desde el día en que llegó al mundo. Para David, ser el padre de Alma no tiene nada que ver con la biología. Para él, es una cuestión de amor, entrega y presencia constante. Cada sonrisa, cada lágrima, cada momento compartido con la niña han sido pruebas de su compromiso inquebrantable. La llegada de Omar y su intención de reclamar su lugar como padre representaron para David una amenaza directa a la relación que había construido con tanto esfuerzo y amor. El día del altercado, las cosas se salieron de control de una manera que nadie esperaba. Según los relatos de los testigos que estaban presentes, Omar intentó llevarse a Alma en medio de la discusión, algo que para él representaba un acto legítimo de ejercer su paternidad, pero que David interpretó como un intento de arrebatarle a la niña y todo lo que había construido junto a ella y Anabel. En cuestión de minutos, lo que comenzó como una conversación tensa se convirtió en un torbellino de emociones desbordadas. Los gritos resonaban en la calle, cada uno defendiendo su posición con una intensidad que hacía imposible llegar a un acuerdo. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento físico, con empujones y forcejeos que dejaron a todos los presentes en estado de shock. Para los transeúntes, era imposible no detenerse a observar lo que estaba ocurriendo. Algunos grabaron la escena con sus teléfonos, mientras que otros simplemente intentaban comprender la magnitud del conflicto que se desarrollaba frente a ellos. Lo que hizo que este incidente fuera aún más impactante fue la presencia de Alma, quien se encontraba en el centro de esta tormenta emocional. La pequeña, completamente ajena a la magnitud del drama que se estaba desarrollando a su alrededor, fue testigo involuntaria de un conflicto que seguramente marcará a todos los involucrados. Este detalle no pasó desapercibido para los testigos ni para los miles de usuarios en redes sociales que, al conocer los detalles del enfrentamiento, comenzaron a expresar su preocupación por el impacto que este tipo de situaciones puede tener en un niño. Alma no solo estaba siendo expuesta a una escena de alta tensión emocional, sino que también estaba en medio de una disputa que reflejaba el profundo dolor y las inseguridades de dos hombres que luchaban por ocupar un lugar en su vida.
Para David, este no era simplemente un conflicto físico. Era la culminación de meses de incertidumbre y dudas sobre su lugar en la vida de Alma. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía, estaba cargado de una mezcla de amor, frustración y un deseo desesperado de proteger la relación que había construido con la niña. Por otro lado, Omar enfrentaba sus propios demonios internos. Después de años de estar al margen, ahora tenía la certeza de que Alma era su hija, y esto lo llenaba de una mezcla de alegría, culpa y determinación. Para él, este era el momento de reivindicar su rol como padre, de demostrar que estaba dispuesto a asumir su responsabilidad y de recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, sus intentos por integrarse en la vida de Alma chocaban constantemente con la realidad de que David ya había ocupado ese espacio, creando una dinámica de competencia y tensión que hacía imposible encontrar un punto medio. La escena, tal como se desarrolló, dejó en claro que este no es un conflicto que pueda resolverse fácilmente. Es una situación cargada de emociones complejas, en la que cada uno de los involucrados siente que está luchando por algo profundamente importante. Para Annabel, que se encontraba presente durante el altercado, el desafío era aún mayor. Como madre, su prioridad siempre ha sido el bienestar de Alma, pero equilibrar las demandas emocionales de dos hombres que buscan ocupar un lugar crucial en la vida de su hija no es una tarea sencilla. Este incidente no solo expuso las tensiones entre David y Omar, sino que también dejó en evidencia las presiones que Annabel enfrenta al intentar mantener la estabilidad emocional de su hija en medio de una situación tan complicada. Este es el tipo de contenido que siempre traemos en Chismeando con Glamour, porque sabemos que te interesa conocer cada detalle y entender las historias desde todos los ángulos posibles. Recuerda que suscribirte al canal es la mejor manera de mantenerte informado y no perderte ningún desarrollo de este caso y muchos otros. Por otro lado, Omar vivía un torbellino emocional desde que la confirmación de su paternidad a través de una prueba de ADN despejó cualquier duda que lo mantenía en incertidumbre. Antes de recibir esos resultados, había existido un espacio de vacío y ambigüedad que le impedía actuar con claridad. Saber que Alma era su hija biológica le dio un propósito renovado, un llamado interno que lo empujaba a asumir su rol como padre de manera completa y comprometida. Para él, este no era solo un momento de reivindicación personal, sino también una oportunidad para rectificar el tiempo perdido, un tiempo que no podía recuperar pero que ahora deseaba aprovechar al máximo. Cada pensamiento que cruzaba por su mente giraba en torno a la idea de crear una conexión con Alma, de ofrecerle lo que siempre quiso darle pero que las circunstancias habían complicado. Para Omar, esta paternidad no era un derecho que reclamaba simplemente porque el ADN lo confirmaba, sino una responsabilidad que le exigía dedicación, esfuerzo y un cambio radical en su vida. Sin embargo, este camino hacia la paternidad activa estaba lleno de desafíos que no podía haber anticipado. La figura de David Rodríguez, que había estado presente en la vida de Alma desde el principio, representaba un obstáculo constante, no solo porque ya ocupaba un lugar que Omar sentía legítimamente suyo, sino también porque sus interacciones con él estaban cargadas de tensión y de emociones no resueltas. Cada paso que Omar intentaba dar hacia Alma parecía encontrarse con un muro invisible pero contundente, el vínculo que David había construido con la niña. Desde su perspectiva, Omar entendía que David había sido un apoyo incondicional para Annabel y Alma desde antes de que él pudiera siquiera imaginarse como parte de esta ecuación. Sin embargo, esta realidad no disminuía su convicción de que tenía un lugar único e irreemplazable en la vida de su hija, un lugar que, aunque tardío, estaba dispuesto a reclamar y construir. Cada encuentro con David se convertía en una prueba de paciencia y resistencia emocional. Ambos hombres estaban cargados de sentimientos intensos y contradictorios, lo que hacía que cualquier intento de diálogo se transformara rápidamente en una confrontación. Omar sentía que cada paso que daba para acercarse a Alma era interpretado como una amenaza por David, quien veía su presencia como un desafío directo a la relación que había formado con la niña. Este constante choque de intereses, emociones y percepciones hacía que cada interacción fuera más difícil que la anterior, sumando tensión a una situación ya de por sí complicada. La posición de Annabel Pantoja en medio de este caos era particularmente difícil. Desde el momento en que Alma llegó a su vida, Annabel se había comprometido por completo a garantizarle un entorno lleno de amor, estabilidad y seguridad emocional. David había sido su principal apoyo en este camino, convirtiéndose en una figura paterna presente y cariñosa que Alma reconocía como su única referencia masculina constante. Durante años, Annabel y David habían formado un equipo sólido, compartiendo responsabilidades y creando un ambiente familiar en el que Alma podía crecer rodeada de amor. Pero la llegada de Omar, con la confirmación de su paternidad,
había alterado profundamente esta dinámica. Para Annabel, era crucial que Alma tuviera la oportunidad de conocer y construir una relación con su padre biológico. Sabía que este vínculo era importante para el desarrollo emocional de su hija y estaba dispuesta a apoyar a Omar en su deseo de asumir su rol como padre. Sin embargo, también entendía el dolor y el miedo que esto provocaba en David, quien se sentía desplazado y cuestionado después de años de dedicación incondicional. Esta lucha interna de Annabel, entre proteger la estabilidad que había construido con David y permitir que Omar tuviera su lugar, se complicaba aún más por las opiniones externas y el escrutinio constante de las redes sociales y los medios de comunicación. El papel de las redes sociales en esta situación no puede ser subestimado. Desde el momento en que esta historia salió a la luz, las plataformas digitales se llenaron de opiniones, debates y juicios sobre los tres protagonistas. Por un lado, estaban quienes defendían a Omar, argumentando que su paternidad biológica le daba un derecho incuestionable a estar presente en la vida de Alma. Este grupo veía en Omar un hombre que, a pesar de las circunstancias adversas, estaba dispuesto a asumir su responsabilidad como padre y a luchar por formar una conexión con su hija. Para ellos, la resistencia que enfrentaba por parte de David, y en cierta medida, de Annabel, era una injusticia que no reconocía su esfuerzo ni su compromiso. Por otro lado, estaban quienes respaldaban a David, destacando que la paternidad no está definida por la genética, sino por el amor, el tiempo y la dedicación que se brinda a un niño. Este grupo veía a David como el verdadero padre de Alma, alguien que había estado presente en cada etapa de su vida y que había demostrado, con hechos y no solo con palabras, que su amor por la niña era inquebrantable. Estos dos bandos convirtieron las redes sociales en un campo de batalla, donde cada nueva noticia o declaración relacionada con el caso generaba miles de comentarios, reacciones y debates apasionados. En este contexto, Annabel se encontraba atrapada en una posición que parecía no tener solución sencilla ni un camino claro a seguir. Como madre, tenía absolutamente claro que su prioridad era, y siempre sería, el bienestar emocional y físico de su hija Alma. Cada decisión que tomaba no solo estaba cargada de implicaciones inmediatas, sino que también tendría un impacto duradero en la vida de su hija, en su desarrollo emocional y en las relaciones que construyera a lo largo de los años. Alma era aún muy pequeña para comprender la magnitud del conflicto que giraba a su alrededor, pero Annabel sabía que los ecos de estas tensiones podrían afectarla más adelante si no lograba manejar la situación con cuidado. Este conflicto no solo involucraba sus emociones personales como madre, sino que también era un desafío en el que debía equilibrar las demandas emocionales y los deseos de dos hombres que representaban figuras importantes en la vida de Alma. David, quien había sido un padre constante y amoroso desde antes de su nacimiento, y Omar, quien buscaba recuperar el tiempo perdido y establecerse como una presencia significativa en su vida. Para Annabel, esta lucha constante era un desafío monumental que la desgastaba emocionalmente, pues cada uno de los pasos que daba parecía traer consigo nuevas complicaciones. No se trataba únicamente de lidiar con las tensiones entre Omar y David, ella también tenía que proteger a Alma de las repercusiones de este conflicto, y al mismo tiempo, encontrar la manera de preservar la estabilidad emocional de su hogar. La presión era inmensa, especialmente porque su vida pública hacía que cada movimiento que realizaba fuera observado, analizado y, con frecuencia, criticado por una audiencia masiva que no dudaba en emitir juicios sobre lo que debería o no hacer. Las redes sociales, los medios de comunicación y los comentarios de seguidores se sumaban a este peso, convirtiendo su vida personal en un espectáculo para el consumo público. Cada acción suya era interpretada por muchos como un favor hacia una de las partes, lo que a menudo generaba un torrente de críticas, especulaciones y opiniones que, lejos de ayudar, intensificaban la tensión en un entorno que ya era complicado por sí mismo. Sin embargo, a pesar de esta presión constante, Annabel demostró una fuerza impresionante. En lugar de dejarse llevar por las expectativas de los demás, mantuvo un enfoque firme en lo que consideraba lo más importante: garantizar que Alma creciera en un ambiente lleno de amor, cuidado y seguridad. Incluso cuando las críticas eran duras y el estrés amenazaba con superarla, Annabel se mostró resiliente, priorizando siempre las necesidades de su hija por encima de cualquier otra consideración. Para ella, el camino no era fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo con determinación, pues sabía que cada decisión que tomara debía estar guiada por el deseo de construir un futuro mejor para Alma. No se trataba solo de resolver las tensiones entre Omar y David, era también un esfuerzo constante por garantizar que Alma pudiera mirar hacia adelante sin cargar con las heridas emocionales de un conflicto que, a todas luces, no era suyo. El enfrentamiento entre Omar y David no puede entenderse como una simple disputa por el título de padre.
Es mucho más que eso. Es un reflejo de las complejidades que enfrentan las familias modernas, donde las conexiones biológicas y emocionales a menudo se entrelazan de maneras que desafían las nociones tradicionales de paternidad. Este caso plantea preguntas profundas sobre lo que realmente significa ser padre. ¿Es la paternidad un derecho exclusivo que se deriva del ADN, o está definida por las acciones, el tiempo y la dedicación invertidos en el cuidado de un niño? Para Omar, la confirmación de su paternidad biológica era una reivindicación de algo que sentía suyo desde el principio. Su deseo de formar parte de la vida de Alma no solo estaba impulsado por un sentido de responsabilidad, sino también por un amor genuino que había crecido con el tiempo, a pesar de las circunstancias. Pero para David, quien había estado presente en cada etapa del crecimiento de Alma, la paternidad era mucho más que un vínculo genético. Era el resultado de años de cuidado, sacrificio y amor incondicional que habían creado una conexión única entre él y la niña. Este conflicto no es solo una cuestión emocional para Omar y David, también tiene profundas repercusiones en Alma, quien, aunque aún es demasiado joven para comprender completamente lo que ocurre, se encuentra en el centro de esta batalla emocional. Annabel, consciente de esto, se esfuerza por protegerla de las tensiones que la rodean, pero sabe que no puede mantenerla completamente aislada de la realidad. Su objetivo es encontrar un equilibrio que permita a Alma crecer rodeada de amor y apoyo, sin verse afectada por las tensiones entre los adultos que la rodean. Este es un desafío enorme, especialmente porque las emociones de Omar y David están a flor de piel, y cada interacción entre ellos parece aumentar la tensión en lugar de resolverla. Para Annabel, es crucial encontrar una manera de manejar estas dinámicas de manera que Alma no tenga que cargar con las consecuencias de un conflicto que no pidió. Las redes sociales han amplificado la complejidad de esta situación. Desde el momento en que esta historia salió a la luz, las plataformas digitales se llenaron de opiniones divididas y debates acalorados sobre quién tiene la razón. Por un lado, están quienes defienden a Omar, argumentando que su paternidad biológica le da un derecho legítimo a estar presente en la vida de Alma y que su esfuerzo por recuperar el tiempo perdido es una muestra de responsabilidad y amor. Para este grupo, Omar no es alguien que busca causar problemas, sino un padre que intenta hacer lo correcto en circunstancias difíciles. Por otro lado, están quienes respaldan a David, destacando que la paternidad no está determinada por la genética, sino por las acciones. Este grupo considera que David es el verdadero padre de Alma, alguien que ha estado presente desde el principio y que ha demostrado su amor a través de años de dedicación constante. Este enfrentamiento de opiniones ha convertido las redes sociales en un campo de batalla, donde cada nueva noticia o declaración relacionada con el caso genera miles de comentarios y discusiones. En medio de todo esto, Alma sigue siendo el centro de esta historia. Para ella, este no es solo un capítulo complicado de su vida. Es el comienzo de una narrativa en la que los adultos a su alrededor tienen la responsabilidad de actuar con madurez y poner su bienestar por encima de cualquier diferencia personal. Este conflicto no solo afecta a las relaciones entre Omar, David y Annabel, sino que también tiene el potencial de influir en cómo Alma percibe las dinámicas familiares y las relaciones en general. Es por eso que encontrar una solución no es solo una cuestión de resolver tensiones entre los adultos, es una cuestión de garantizar que Alma pueda crecer en un entorno donde se sienta amada, protegida y apoyada. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado de una de las historias más impactantes del momento. Si quieres seguir al tanto de las últimas noticias y polémicas del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte a Chismeando con Glamour y activar la campanita para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los secretos, emociones y dramas que rodean a tus famosos favoritos. Hasta la próxima, y que tengas un día lleno de glamour, reflexiones y grandes historias.